Hablando de personajes ilustres, valientes, caballerescos y honorables que puede tener la historia europea, he decidido contaros la historia de uno de sus grandes corruptos. Como lo escucháis, y como no podía ser de otra forma, su vida es una sucesión de un montón de anécdotas y peculiaridades que nos dejan claro lo corrupto que era este hombre y también la chanza, el humor de la gente de la época. Así que si os parece, en este programa de relatos de historia nos trasladamos hasta finales del siglo XVI y principios del XVII para conocer la vida del que fue el hombre más rico de España y también el hombre más corrupto de la misma. Hablamos de Francisco Gómez de Sandoval Rojas y de Borja, más conocido por el público general como el Duque de Lerma, el válido del rey Felipe III de la Casa de Habsburgo. Si os parece, dedicamos un minutito a hablar de libros, a hablar de publicidad y después comenzamos. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web. Francisco nació en el año 1553 en el pueblo de Tordesillas, una pequeña villa que a día de hoy estaría situada en la provincia de Valladolid. Una ciudad que, por aquel entonces en el siglo XVI, seguía siendo de las principales del Reino de Castilla. Pero la familia de Francisco no necesariamente procedía de Castilla, puesto que su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo antes que él ya habían ostentado el título de marqués de Denia. Denia, para los que no seáis de España, es una localidad en Alicante, es decir, en la otra punta del país, en la costa mediterránea, zona que pertenecía a la histórica Corona de Aragón. Por tanto, no necesariamente toda la familia de Francisco, su madre sí, era de origen netamente castellano, procedían de la misma zona de Tordesillas o de sus alrededores. Sin embargo, también es cierto que la familia ya llevaba unas cuantas generaciones de servicio ilustre y fiel a la familia de los reyes, que por aquel entonces ya era la Casa de los Habsburgo, la Casa de Austria, encabezada por los personajes de Carlos I de España y V de Alemania, y Felipe II, que es quien está en el trono cuando nace Francisco, como ya os decía, en Tordesillas. Lugar donde, además, y para mayor curiosidad, uno de sus antepasados, bien su abuelo, bien su bisabuelo, habían ejercido como carceleros y firmes custodios de la reina Juana I de Castilla, conocida de forma cada vez más impopular como Juana la Loca. Hablaríamos de Bernardo de Sandoval, conocido por no haber dado un trato precisamente digno a la reina. Se habla de que la obligaban a escuchar misa, se habla de que la mantenían aislada, se habla de que actuaron con crueldad, cuando el rey exigió que Juana entregase a su hija más pequeña, Catalina, la única que todavía mantenía con ella, la única que le hacía compañía en Tordesillas, para que fuese a casarse
con el rey de Portugal, dejando a la reina Juana sola. Lo curioso es que la reina Juana falleció 2 años después de que Francisco naciera, y aunque es verdad que nunca llegaron o no hay registros de que hubiesen llegado a conocerse personalmente, pues es una curiosidad que queda la relación que hubo entre la familia real y la familia del futuro duque de Lerma, y que por un lado los más serios probablemente se limitarían a decir que es una casualidad, bastante probable teniendo en cuenta lo pequeños que eran los círculos de la nobleza en aquellos tiempos y que las familias a fin de cuentas siempre eran las mismas. Sin embargo, los que crean más en el destino podrían sacar en conclusión de esta historia que Francisco iba a ir aprendiendo de sus antepasados, de su padre, de su abuelo, de su familia, de manera que, por así decirlo, y permitidme la expresión, la mala leche se transmite de padres a hijos. Esto es, por supuesto, en cuanto a la familia paterna de Francisco, cuyo padre, me estoy dando cuenta que aún no os lo he dicho, se llamaba también Francisco, pero Francisco Gómez de Sandoval y Zúñiga, siendo el cuarto marqués de Denia y también, mirad qué casualidad, ya vamos poniendo las piezas del puzzle, conde de Lerma. Luego estaba la madre de Francisco, una dama llamada Isabel de Borja y Castro. Borja quizás os suene de otro programa que hice en el pasado. Bueno, y de series, programas, libros y películas que se han hecho sobre el siglo XV. Tal vez os suene la familia del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Los Borgia, pues sí, es el mismo apellido, pero en una rama familiar diferente, igualmente emparentada con los señores de Gandía. Concretamente Isabel, la madre de Francisco, era hija de otro Francisco, Francisco de Borja, que fue en un principio duque de Gandía, pero que más tarde se convertiría en un santo jesuita, en el tercer general de la Orden de Jesús. Por tanto, no hablamos de un pasado ni mucho menos pequeño o pusilánime, por lo que podemos suponer que la educación de Francisco fue una educación pensada para los jóvenes, los muchachitos de su clase social, que era una muy concreta. Seguramente habría pasado unos primeros años muy vinculado a su madre y a las mujeres de su familia. Francisco tenía 2 hermanas, una de ellas llamada Leonor y otra llamada Catalina, la cual llegaría a ser más conocida dentro de la corte precisamente porque, por una parte, acompañaría a su hermano y por otra parte, porque terminaría emparentando con una de las familias más grandes de la nobleza española de la época. Pero luego, ojo, porque también tenía un hermano pequeño llamado Juan de Sandoval, aquel que llegaría a ser marqués de Villamízar, pero sin llegar en ningún momento a opacar la imagen de su hermano. De manera que Francisco se educa en un ambiente, en un principio familiar, pero que poco a poco se iría volviendo más serio. Y teniendo en cuenta la cercanía a la corte, que ya estaba situada en Madrid de forma permanente desde mediados del reinado de Felipe II, pues pronto Francisco fue llevado a la corte, porque resulta que su padre era hermano del arzobispo de Sevilla, uno de los cargos más importantes de la época a nivel eclesiástico. Y no nos equivoquemos, casi siempre solía estar ocupado por un miembro de una familia noble grande. Hay historiadores que señalan que en el siglo XVI, pero más acentuado en el siglo XVII, la mayor parte de los grandes cargos eclesiásticos los ocupaban familias nobiliarias muy poderosas, por lo que cuando se habla de los contrapesos entre la Iglesia y entre el sector noble, tal vez estemos hablando de los mismos intereses exactamente. O bueno, quizá depende de qué interese más en cada momento. Igual a una persona de turno le interesa defender a su familia y no tanto su cargo. Y parece que en este caso, al acoger a su sobrino en la corte de Madrid, el arzobispo de Sevilla estaba ya marcando una clara preferencia por su familia, por la familia de los Rojas y Sandoval. Y vosotros me preguntaréis qué hace un muchacho tan joven, tan pequeño, en la corte de Madrid. Pues bien, aquí hay que señalar, no se sabe exactamente qué edad tenía Francisco cuando entra en la corte, digamos de forma firme de decir sí o sí tenía esta edad. Pero aproximadamente tenía que tener unos 12-13 años, menos de 15, cuando su tío consigue que le nombren menino en casa del príncipe heredero a, como lo queramos llamar, Imperio Español, España, Reinos de España, Monarquía Católica, cada uno lo que quiera, Don Carlos, el hijo mayor del rey Felipe II. Ya os he hablado de los dos en otros programas. Don Carlos, un personaje muy oscuro y de muy mal carácter,
con algunas taras que parece ser que le impidieron llevar una vida, vamos a decir que normal, o una relación medianamente sana con su padre. Tener trepanada la cabeza a veces no sienta bien, vamos a decir. Pues Francisco entra como menino de este príncipe que tan mala fama tiene en la historia general. Y seguramente este fue el primer trabajo que le dieron a la criatura, que le dieron al muchacho, para después convertirse en gentilhombre de cámara del rey Felipe II. ¿Qué diferencia hay entre ser un menino y entre ser un gentilhombre de cámara? Por una parte, un menino, un niño, actúa un poco como compañero de juegos o como amigo buscado, colocado para un príncipe o para un joven en edad de formación en concreto. Es una persona que se elige para que los primeros años de la vida y en los primeros años del desarrollo vaya entrando en contacto el príncipe con los miembros de la nobleza o que vaya haciéndose amiguito de las distintas familias nobles que van a rodearle en el día de mañana. A grandes rasgos entiendo que es esto un menino, pero quizás vosotros me podáis añadir un poquito más sobre este puesto. Y luego estaría el gentilhombre de cámara, que este puesto se lo dan a Francisco cuando es un poquito mayor y cuando el príncipe Don Carlos ya ha muerto en extrañas circunstancias después de que su padre, el rey, ordene su arresto y su encierro acusado o bajo sospecha de alta traición. Dicen que Don Carlos, en sus tiempos de encierro, se volvió totalmente loco y colérico y que tendía a veces, rumorean las malas lenguas, a hacerse daño a sí mismo. No está claro si murió él, no está claro si se enfermó, no está claro si lo mataron, esos son misterios. Pero lo que sí se sabe es que Francisco de repente empieza a trabajar para el rey directamente. Un gentilhombre de cámara es una persona que tiene acceso a los aposentos reales, a la cámara privada del rey y, en general, tiene acceso a su persona. En concreto, se cree que Francisco se sospecha que podría haber sido uno de esos personajes / sirvientes del palacio, sirvientes de clase noble, vamos a señalar que aquí siempre ha habido grupos, que van cada mañana a visitar al rey y le traen pues las noticias, los informes, las cartas, digamos que le hacen un poco de secretario, así mal dicho y en tono coloquial para que nos podamos entender. Y parece ser que lo hizo bien, porque por una parte el rey Felipe II es famoso por atender él mismo a sus propios asuntos, es famoso por levantarse temprano, por pasarse el día entero trabajando y por atender a todas las noticias que le traían sus gentiles hombres de cámara. Y así habría pasado sus primeros años en la corte hasta que en el año 1574 ocurre algo que hace que Francisco tenga que regresar brevemente a Tordesillas para ocuparse de los asuntos familiares. Y es que su padre, también llamado Francisco Gómez de Sandoval, pero y Zúñiga en este caso, fallece y deja todas sus tierras en manos de la familia. Y por tanto Francisco, como el hijo mayor, tiene que marchar hacia allá, hacia Tordesillas y ocuparse de colocarlos a todos. Ahora él digamos que es no el hombre de la casa, no el hombre de la familia, pero sí tiene un poco la responsabilidad de ayudar a que la carrera de la familia despegue, principalmente para que la situación económica y de prestigio de la familia no decaiga con el tiempo. Y eso, afortunadamente, es lo que ocurre, es decir, que no decaen. Gracias a sus apellidos, hacia las relaciones de sus padres y hacia su tío, el arzobispo de Sevilla, la primera entrada de Francisco en el mundo adulto y en el mundo de la corte es bastante fructífera. Pero su vida todavía no puede cambiar completamente porque aún no ha nacido la persona que le dará la llave de todas las puertas. Esa persona nacerá 4 años más tarde, en 1578, y se tratará de Felipe, el hijo que finalmente terminará heredando el imperio de Felipe II. Un niño que en apariencia pues no debería haber gobernado, pero como su hermano mayor murió, pues pudo acceder a la corona y fue criado para gobernar. Este pequeño Felipe, futuro Felipe III de la Casa de Habsburgo, tendrá que ser cuidado a toda costa y se utilizarán todos los medios para que ese niño, por una parte, no se muera, tenía que sobrevivir a la edad más peligrosa, en la franja entre los 0 y los 12 años, bueno, igual a los 9 años ya se puede considerar que si el niño ha llegado hasta allí puede sobrevivir sin problemas. Y por otra parte tiene que ser formado con mucha rapidez porque su padre ya lleva muchísimos años gobernando. Felipe II no es que fuera el hombre más viejo del mundo, pero tampoco era el más joven.
ni mucho menos. Se veía venir que tarde o temprano tendría que ser sucedido. Y podemos interpretar que Felipe no es que naciera en el tiempo de descuento, pero nació cuando ya quedaban relativamente pocos años de gobierno. Y Francisco fue testigo, pero en un principio lo fue a cierta distancia. Lo fue a distancia y mientras que el niño estuvo en compañía de su madre, la reina Ana de Austria, pues Francisco no se metió ni tuvo ningún tipo de relación con el niño. Esto cambiaría en el año 1595 aproximadamente. En ese tiempo no está muy claro si porque Felipe no sentía simpatía por Francisco o si precisamente sentía simpatía por él, yo apuesto más porque en un principio la sentía, decidió asignar a este hombre, ahora quinto marqués de Denia desde que había muerto su padre, a los aposentos privados de su hijo, el príncipe de Asturias, Felipe. Pero ¿cuál es la curiosidad aquí? Felipe tenía 17 años en este momento, mientras que Francisco ya tenía 42 años. Por tanto, obviamente, Francisco, aparte de tener el papel de servidor y de ser uno de los hombres de confianza del rey y del príncipe, también iba a tener un punto de maestro, de persona de cierta influencia. No porque lo fuese a nivel oficial, pero seamos sinceros, si el rey tiene que elegir quiénes van a rodear a su hijo en sus primeros tiempos de formación para ser el próximo rey, y además es un momento donde el padre le está empezando a transmitir al hijo no solo los valores y las labores de gobierno, sino que además lo está incluyendo, le está dando carta libre para que pueda redactar órdenes, para que pueda asistir a las reuniones de los consejos, para que pueda asistir a cortes y que vaya entrando, vaya empapándose de lo que es la política de la época, pues obviamente quienes están a su alrededor son las personas que van a marcar su carácter, su gobierno, su forma de actuar. Debía de ser en ese caso que Francisco, hombre ya experimentado y un cortesano que ya había pasado por varios puestos, contaba con la aprobación de todos y tenía una buena reputación. Pues sabéis que os digo que si esto era así, pronto se le caería la máscara al suelo, porque el viejo rey Felipe II no tardaría en darse cuenta del error que había cometido y del futuro que probablemente le esperaba a su hijo. Pues resulta que llega el año 1595, antes me he equivocado, Francisco empezó a servir al rey en 1592, perdonadme, un pequeño lapsus, y el rey Felipe comienza a ver cosas que no le gustan en la actitud de Francisco hacia su hijo. Su hijo, el príncipe Felipe, es un buen muchacho. Podríamos decir que no tiene maldad. Es muy cristiano, es muy piadoso, de hecho, con el tiempo se ganaría ese mote, pero también es una persona a la que podríamos catalogar a grandes rasgos, con cierta distancia, de holgazán, de adicto a las diversiones, una persona que no tiene un ánimo muy fuerte, no tiene mucho carácter, que digamos, o el carácter que tiene, que es peor, tiende a ser fácilmente manipulable. ¿Manipulable por quién? Pues por todo aquel que le quite trabajo de en medio. Cosa que es típica en todos los jóvenes y en casi todo el mundo de cualquier edad. No nos gusta tener que trabajar más de la cuenta o tener que trabajar gratis, pero cuando eres el heredero de uno de los imperios, por no decir el imperio más grande del planeta, quizás sí que te interese mostrar algo de interés por tu trabajo. Porque es obvio que cuando estás tan cerca del poder vas a estar rodeado de gente que quiere tenerte en sus manos, que quiere dominarte, manejarte. Y ya se iba viendo cómo Francisco era seguramente ese amigo barra mentor por las edades que se llevaban, que cuando el príncipe no quería hacer algo le decía: no os preocupéis, Alteza, me ocupo yo, o pedidme consejo, yo os ayudo, lo que haga falta, lo que haga falta, lo que haga falta. El rey ve eso y no le gusta y decide que tal vez el marqués de Denia lleve mucho tiempo fuera de su tierra original o fuera de sus propios señoríos y piensa que ya es hora de que se acerque un poquito a visitar su zona de origen, una zona que estaba lo bastante lejos de Madrid.
todo lo lejos que se podía de hecho. Dirección este de la península ibérica y nos vamos hacia el Mediterráneo, hacia la ciudad de Valencia. Por supuesto, tanto Gandía, que es de donde procedía la familia de su madre, como Denia, que es de donde procedía la familia del padre de Francisco, son zonas del Mediterráneo. Son territorios que pertenecen al antiguo Reino de Valencia, dentro de la Corona de Aragón. Y resulta que había una norma que se intentaba seguir, aunque con el tiempo dejaría de seguirse, donde se intentaba que los virreyes tuviesen alguna relación con el Reino de Valencia. Lo ideal era que fuesen naturales de ese reino, pero si no era el caso, podían tener parentesco, relación, señoríos, debían de tener algo que los vinculase con ese lugar. Como os digo, esta práctica con el tiempo caería en desuso y terminaría siendo directamente el rey quien decía, tanto si tenía relación como si no, quién iba a ser el virrey. Pero en este caso Felipe II simplemente actuó de forma práctica, y como Francisco tenía parentesco y tenía relación, era el marqués de Denia, pues obviamente tuvo la excusa perfecta y lo nombró virrey de Valencia. Todo un honor. Si Francisco quería mandar, pues mandaría. Sería el virrey de Valencia, pero, por supuesto, como virrey que era, tendría que actuar en nombre del rey y tendría que actuar siguiendo las órdenes del rey. Y lo más importante, estaría muy alejado del príncipe heredero, estaría muy alejado del príncipe de Asturias. Pero, como suele pasar, cuando una persona es muy inteligente, siempre va a encontrar la forma de dar la vuelta a su situación. Y así es como el virreinado de Francisco no duró más de 2 años y muy pronto regresaría a Madrid. Regresaría a Madrid, por una parte, porque había cumplido y por otra parte porque el príncipe no olvidaba a su antiguo favorito y quería concederle algún honor, quería traerlo de vuelta a la corte y volver a tenerlo cerca de él. Es sorprendente cómo Francisco consiguió que el príncipe confiase en su persona, porque es una relación que se mantuvo prácticamente lo que duró la vida del rey, aunque con un pequeño freno que ya veremos cuál es. Lo importante aquí es que al final efectivamente Francisco regresa y esto irrita al rey Felipe, que todavía es rey, pero el enfado le duraría poco, porque el 13 de septiembre de 1598 Felipe II fallecería. Fallecería y dejaría el trono en manos de su hijo, Felipe. A partir de ahora lo conoceremos como Felipe III. Cuentan que su majestad dijo en su lecho de muerte, refiriéndose a su hijo, me temo que me lo han de gobernar. No se refería al reino, se refería a su hijo, al futuro rey. Y aunque hay historiadores que dicen que no está claro si se refería a que se lo iban a gobernar los nobles o si se lo iba a gobernar la Iglesia, lo que está claro es que Felipe II pensaba, sintiendo escalofríos, en la figura del marqués de Denia. Y no hay que culparlo por esto. Felipe II era un hombre que, como os decía, había gobernado él mismo, al igual que lo había hecho su padre. Y aunque siempre hay gente interesada, siempre hay gente que tiene sus propias opiniones sobre cómo hay que gobernar, a fin de cuentas, Felipe II supo manejar el bastón de mando, así como lo había hecho su padre, el emperador Carlos V. Pero se imaginaba que Felipe no iba a ser capaz de hacer eso. Y probablemente ya se veía venir que el trono, que el reinado, realmente no lo iba a ejercer su hijo, sino ese noble que Dios sabe en qué hora lo llevaron hasta la corte de Madrid. Es posible que algunos pensaran que su majestad estaba exagerando, pero nada más lejos de la realidad, tenía toda la razón del mundo. Nada más morir Felipe II y ascender al poder de forma definitiva Felipe III, la vida de Francisco cambia radicalmente. Ese hombre maduro, que hasta la fecha había sido uno de los cortesanos de Madrid, de repente se convierte en el auténtico gobernante de facto de todo el imperio, de toda la monarquía. Felipe quiere honrar a su grandioso amigo, quiere que su favorito esté contento y que sea lo más intocable posible para que ninguno de sus enemigos, ninguno de esos malvados que intentaban atacar a su buen amigo o a su familia, puedan hacerles daño. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Pues habrá pasos a seguir. Por una parte, en el año 1599, Francisco termina convirtiéndose en duque de Lerma. Ya era conde de Lerma, pero ahora pasa a ser duque. ¿Por qué duque? Porque el duque es más importante que el conde. Y precisamente porque lo nombran duque,
es por lo que pasa a engrosar las filas de ese grupo privilegiado dentro de la aristocracia española llamado Grande de España. Grande de España, a grandes rasgos, en un sentido más original, significaba que los nobles que ostentaban esta categoría no tenían la obligación de descubrirse ante su majestad. Y me diréis, ¿esto es un privilegio? Pues sí, es un privilegio, porque es algo que lo distingue de los nobles normales. Significa que el rey lo trata de igual a igual. Es, como dicen en muchas cartas de la época, primo mío, por así decirlo. Pero no será el único beneficio que le entregue. También Felipe III terminará diciendo a todos sus cortesanos que deben seguir las órdenes de Francisco, sea lo que ordene. El duque de Lerma es el nuevo amo de la corte de Madrid. Y se va a ir notando cada vez más en quiénes ocupan qué cargos y en qué consejos tienen más poder sobre cuáles. En el barroco español, en el siglo de oro, si queremos llamarlo así, había muchísimos consejos, había muchísimos organismos de gobierno que se superponían, que estaban relacionados, que compartían miembros y que, con más frecuencia de la que podemos sospechar, se peleaban porque, en apariencia, trataban y se ocupaban de los mismos temas. De manera que Francisco va a intentar que los más importantes, entre los que destaca el Consejo de Gobierno, entre los que destaca el Consejo de Castilla y demás, estén ocupados por gente de su confianza. Y aparte de por gente de su confianza, también va a intentar que las familias que o bien son muy de su confianza o que no lo son nada, pero las necesita, terminen emparentando con él. Así su hermana Catalina es como ocupará un lugar importante, un lugar interesante dentro de la nobleza, pues se casará con el duque de Lemos, uno de los nobles más importantes de la época. Aunque por motivos que veremos en breve, quizá podamos pensar que este matrimonio no fue el mejor cálculo que hizo don Francisco. Quizá llegados a este punto lo que debamos hacer sea establecer los bandos, establecer quiénes estaban con el duque de Lerma y quiénes estaban en su contra. Porque veréis, en su favor, por supuesto, estaba su hermana Catalina, pero también estaba su favorito, Rodrigo Calderón, un hombre nacido en Amberes, en la zona de los Países Bajos, pero que pertenecía a una familia vallisoletana bastante bien acomodada, que se había hecho amigo de Francisco años atrás y que ahora se ocupaba de ser su secretario principal y de ser su favorito. Para que me entendáis, a este hombre, Rodrigo Calderón, le llamaban el válido del válido, porque el válido, el señor que gobernaba realmente como favorito del rey y como gobernante de facto, era el duque de Lerma. Pero luego también tenía otros protegidos dentro de la corte que siempre velaban por sus intereses. Se trataba de Pedro Franqueza, por ejemplo, y Lorenzo Ramírez de Prado. Dos hombres que, se supone que actuaban como secretarios, protegidos, que ocupaban puestos aquí y allá y que podían ayudarle en determinado momento. Y, por supuesto, también estaba su tío, el arzobispo de Sevilla, un hombre que le apoyaba, un hombre que estaba con él dentro de lo que cabía. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de alguien más. Y aquí entró en escena, dentro de la vida pública, su esposa, Catalina de la Cerda, una mujer que ya estaba desde hacía tiempo dentro de la corte y que había servido a la madre del rey Felipe, Ana de Austria, como una de sus damas. Francisco se había casado con ella en su etapa de gentilhombre de cámara del rey Felipe II, quien autorizó el matrimonio junto con la reina de aquel entonces, la reina Ana. Pero el rey Felipe II y la reina Ana ya habían fallecido hacía tiempo, por lo que, ahora que gobernaba el hijo de ambos, tocaba ver dónde estaría Catalina, qué lugar tenía que ocupar esta mujer. Y el lugar que le encontraron fue uno de los más interesantes. Porque si bien no sabemos si Catalina y Francisco se amaban, sí que sabemos que se necesitaban y que la suerte de uno estaba ligada a la suerte del otro. Pues resulta que Felipe II había dejado apalabrados dos matrimonios antes de morir. Había dejado apalabrado el matrimonio de su hijo y heredero Felipe y el de la que dicen era su hija favorita, Isabel Clara Eugenia. A ella la iban a casar con el archiduque Alberto, que estaba en Flandes y que vino a España para la boda, y a él le casarían con la princesa Margarita de Austria. Estas relaciones entre la rama de los Habsburgo españoles y la rama de los Habsburgo austriacos, vieneses, siempre se respetaba y siempre estaba ahí. De manera que Felipe marchó junto con su hermana a Valencia, donde se celebraría el casamiento del nuevo rey
con su esposa, con la futura reina. La elección de Valencia no sé si fue casual o no, o si fue porque era el puerto donde ella iba a atracar, pero es muy llamativa, sin duda, teniendo en cuenta el pasado de Francisco como virrey de esta ciudad. ¿Dónde entra su mujer? Pues su mujer entra aquí. Resulta que cuando el duque de Lerma conoce a la nueva reina y la nueva reina conoce al duque de Lerma, pronto se despierta la antipatía entre ambos. No se soportan, no se cae bien, no se gustan. Por una parte, Margarita considera que el duque de Lerma es un hombre que acapara demasiado poder y que, cualquiera diría, intentaba suplantar a su majestad, mientras que Francisco considera que esa mocosa, esa nueva reina de España, era una muchacha impertinente que pintaba ahí, había que tenerla controlada. Así, pronto habla con el rey y lo convence para que tomen a Catalina de la Cerda, la esposa del duque de Lerma, y la sitúen ni más ni menos que como camarera mayor de la reina Margarita de Austria, con todo el desagrado de esta. ¿Qué significa que era la camarera mayor? Significa que era la mujer que iba a tener más cercanía a la persona de la reina. Se ocuparía de sus aposentos, se ocuparía de su vestimenta, se ocuparía de su trato personal de cada día. Sabría siempre dónde estaba la reina, dónde dejaba de estar, con quién hablaba, con quién no hablaba. Por así decirlo, sería su sombra. Era un puesto de mucha responsabilidad y muy bien valorado dentro de la corte. Un puesto importantísimo. Y eso a la reina no le gustó nada. Y pronto la reina formaría el grupo que se opondría al duque de Lerma, el grupo más fuerte, porque el duque de Lerma tenía muchos enemigos, pero con diferencia su enemigo más poderoso era su majestad, la reina Margarita de Austria. Y Margarita se rodeó de su propia gente. Uno de los personajes más llamativos en esta historia es la figura de la emperatriz viuda María de Austria. María de Austria y Portugal había sido hija del emperador Carlos V y por tanto eso la convertía en hermana del difunto rey Felipe II y tía del nuevo rey Felipe III, pero también por cosas del destino, porque esta mujer había estado casada con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba emparentada con la nueva reina Margarita. Y María, por supuesto, como una mujer de la anterior administración, del anterior gobierno, una mujer de la dinastía, tampoco sentía simpatía por ese intruso que era el duque de Lerma. Por tanto, ya tenemos a dos mujeres poderosas de la misma familia que se alían, aunque esta alianza no es la más fuerte que va a poder mantener Margarita, porque la emperatriz viuda María está retirada en el convento de las Descalzas Reales en Madrid. De manera que, en principio, no puede estar siempre por la corte. Pero, por suerte, Margarita encontrará otra gente. Se encontrará con el padre Aliaga, un confesor, un hombre de su máxima confianza, que con el tiempo le ayudará a ir demostrando que el duque de Lerma no era trigo limpio, que no era un buen hombre, que sí, era muy pacifista, podríamos decir pacifista a día de hoy, no le gustaba la guerra, ayudó mucho a cerrar guerras, a cerrar la guerra con Inglaterra, a cerrar la guerra con Francia, a cerrar la guerra con los Países Bajos durante un tiempo, pero, no será un hombre que aproveche la paz para engrandecer el reino, sino para todo lo contrario. A lo largo del reinado de Felipe III, que será un reinado de 20 años, uno de los reinados más cortos de la Casa de Habsburgo, si no el más corto, habrán varias quiebras de la hacienda real. El tesoro se quedará sin fondos para el ejército y quizá por eso, algunos historiadores lo han achacado a eso, que correrá tanta prisa cerrar algunas guerras con otros países europeos. También se atribuye a eso el alza de impuestos que no gustaba a la gente del pueblo. También los problemas monetarios que que ya venía arrastrándose y que se agravaron bastante durante el reinado de Felipe III. Pero, por supuesto, todo esto también se relaciona con los chanchullos y la corruptela del duque de Lerma, por lo que ese periodo de 20 años que coincide con el reinado de Felipe III, conocido como la Paz o la Pax Hispánica, una época de relativa paz y tranquilidad para el imperio, donde no hay demasiadas guerras en suelo europeo, porque otra cosa es lo que pasaba en América. Digamos que esa época que debería haber sido bonita no siempre lo fue. Ahora es cuando voy a comenzar a hablaros de todos los líos en los que fue metiéndose el duque de Lerma
y de los que salió airoso gracias a su simpatía y a su amistad con el rey. Si os parece, los digo y después os narro cómo fue la caída de este hombre. Pues resulta que 2 años después de que la reina Margarita llegase a Madrid, en el año 1601, Felipe III de repente ordena que la corte debe trasladarse. La corte debe marcharse de Madrid y el rey, la reina, todos sus sirvientes, todos los cortesanos y todas las grandes familias que quieran acompañarlos deben marcharse a Valladolid. Por supuesto, no era obligatorio que todas las familias nobles los acompañaran, pero que todas las familias nobles, o la mayoría, querían acompañarlos para seguir dentro de los saraos de la nobleza, es un hecho. Entonces, todos se marchan a Valladolid. Este repentino cambio de opinión podría parecer un inocente capricho por parte del monarca, pero nada más lejos de la realidad. Por supuesto, en una historia como esta no puede ser un simple capricho. Resulta que el duque de Lerma había tenido una idea grande. Había hablado con su buen amigo Rodrigo Calderón, que era su propio favorito, como ya os he dicho, y habían llegado a una conclusión que los haría millonarios. Yo os lo cuento a ver qué os parece a vosotros. Pongamos que Calderón, Lerma y todos sus partidarios, pero en especial Calderón y Lerma, compran tierras en Valladolid. Valladolid es una ciudad importante, es una ciudad relativamente cercana y una ciudad donde los dos tienen relaciones y tienen, como ya os he dicho, territorios o relativamente cerca de Valladolid. Por tanto, no les es difícil comprar terrenos, palacetes, fincas, no les es difícil comprar todo eso a un precio más barato de lo que estaría en la capital. Pongamos que de repente Su Majestad da la orden de que toda la corte se traslade a Valladolid. Obviamente, la oferta y la demanda funciona como funciona y va a haber un montón de familias que van a comprar terrenos en Valladolid para construir palacetes, van a comprar palacetes ya construidos, van a comprar fincas, van a contratar a gente, van a hacer de todo. ¿Quiénes les van a entregar todos esos terrenos? Obviamente, el duque de Lerma, Calderón y quienes los hayan apoyado. Y obviamente, como de repente todo el mundo querrá marcharse a Valladolid, pues habrá un alza en los precios. Así funciona la oferta y la demanda a grandes rasgos a día de hoy cuando hablamos de bienes de lujo, por lo menos. De manera que da un poco igual a qué precio compraron Lerma y Calderón, porque desde luego era un precio mucho más bajo de lo que iban a ganar cuando toda la marabunta de familias nobiliarias que querían seguir al rey y la reina les dijesen de pagar. Les dijesen que se iban a Valladolid. ¿Cuántas ofertas podían tener en esa época, en ese año de 1601, por el mismo terreno o por el mismo palacete? A lo mejor había 2 o 3 familias peleándose por él y eso le daba una libertad de negociación enorme. Conclusión: Calderón y Lerma se hacen ricos. Pero ahí no acaban sus cavilaciones, porque al mismo tiempo que esto ocurría, al mismo tiempo que la corte se trasladaba a Valladolid, Lerma y Calderón ya estaban preparados y comenzaron a comprar a las familias nobles que dejaban Madrid, que abandonaban la antigua capital, sus tierras. Les compran sus palacetes, les compran sus fincas, les compran todo. Y como ya nadie quiere estar en Madrid porque ya todos se marchan a Valladolid, pues muchos van a vender los palacetes. A veces no los pueden mantener. Mantener un palacio cerrado es costoso y, al igual que tenerlo abierto, son cosas que cuestan dinero. Entonces muchos van a vender. ¿Y quién va a comprar? Pues Calderón, Lerma y sus partidarios, de nuevo, serán los grandes compradores o algunos de los grandes compradores de la época. Pero yo os pregunto, mis queridos oyentes, ¿qué motivación pueden tener estos nobles de volver a comprar las tierras que la gente abandona en Madrid si no hay previsión de que la capital vuelva a estar en Madrid? Y por tanto no hay previsión de que vuelva a ser una villa importante. Antes Madrid no había sido una ciudad demasiado grande, antes de que se llevaran la corte allí. Por tanto, ¿qué posibilidades había de que volviese a haber una marabunta de gente queriendo comprar en Madrid
y de que les diesen, por tanto, rentabilidad a ellos. No había posibilidad, ¿no? Además, ya se habían hecho ricos vendiendo tierras en Valladolid. Pues no exactamente, porque 5 años más tarde, 1606, de repente, Dios sabe por qué, Felipe III vuelve a dar la orden. La capital se traslada de nuevo a Madrid. Y el proceso es exactamente el mismo que antes. Ahora, otra vez Calderón y Lerma habían comprado tierras baratas en Madrid y de nuevo volvían a vender caro a todos los nobles que se marcharon en tropel a seguir al rey y a la reina como si fuesen caballitos, como si fuesen perros falderos. La nobleza iba detrás de los reyes, pues ahí estaban Lerma y Calderón vendiendo otra vez y haciéndose cada vez más millonarios. El win-win había sido enorme, las ganancias grandísimas, pero el chanchullo enorme, gigantesco, y todos lo sabían. Pero el rey hacía oídos sordos. A fin de cuentas, la gente sabe quién les está vendiendo tierras en Valladolid, quién les está vendiendo tierras en Madrid, quién se las ha comprado antes. Todos son conscientes de que los han timado. Y de que los han timado de una forma muy absurda y que teóricamente no era ilegal, pero tampoco está bien a nivel moral. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, Lerma ya no es solo el favorito del rey, sino que es el hombre más rico del reino. Es el hombre más rico del lugar. Y comienza a hacer lo que hacen los nobles en esa época, que es engrandecer sus tierras. Más todavía cuando la esposa de Francisco, Catalina de la Cerda, ya había fallecido, en el periodo en el que la corte había estado en Valladolid. Y esto, por supuesto, también da lugar a otra historia memorable, como no podía ser de otra manera. Os cuento esta breve historia y seguimos. Veréis, nos retraemos un poquito al año 1606. No estamos ni en 1601, cuando la corte se traslada a Valladolid, ni en 1606, cuando la corte regresa a Madrid. Estamos justamente en mitad de ese periodo de amplia especulación y de movimiento aristocrático. En ese año coincide que en verano, concretamente, la esposa de Francisco, Catalina de la Cerda, está en Buitrago de Lozoya y está enferma y se está muriendo. Cuentan que el rey marcha a verla. Cuentan que la reina también la ven. Cuentan que ella se comporta pues como una mujer que está al borde de la muerte en ese momento, ¿no? Está buscando la cercanía de sus hijos, que tenían varios, ahora os hablaré de ellos, y estaba pues ya rezando porque se iba al otro barrio. Y efectivamente se fue al otro barrio. Efectivamente, Catalina de la Cerda falleció. ¿Qué ocurría en estos casos? Pues que tenían que trasladar el cuerpo, después de, por supuesto, los oficios correspondientes y demás, al lugar donde hubiese pedido la difunta. La difunta, como hija del duque de Medinaceli, había pedido ser enterrada en Medinaceli. Esto ya dependía del gusto de cada uno. Pero Francisco, hombre avispado, va a pensar que, oye, su esposa merece un entierro digno de una reina y su esposa merece que toda la corte la siga, digamos, en su cabalgata final, si podemos llamarla así, en su entierro, hasta su destino final. Merece que todo el mundo además lo vea a él como el esposo doliente y que le aplaudan. A Lerma a lo largo de su vida le encantaba que la gente le aplaudiese. Por lo que cuentan las leyendas, las malas lenguas, que va a desviar la trayectoria. En vez de ir desde Buitrago a Medinaceli, llevarán a la esposa del duque de Lerma hasta Valladolid. En un recorrido que se tenía que hacer a pie, a caballo, pero no en coche, no en avión, no se hacía rápido, no se hacía en un día. Y eso obligando a toda la gente a que siguiese a la difunta, a la comitiva, con las ropas propias de la época, que además debía ser en riguroso luto, y, por supuesto, con un cadáver dentro de un ataúd que se iba a ir pudriendo bajo el sol de Castilla con la temperatura propia de España en verano, que por si no lo sabéis es altísima. Por lo que da igual que sea antes que después, pronto los restos de una persona comienzan a pudrirse, comienzan a desprender olor, entre otras cosas. Dicen que el olor del cuerpo de la esposa del duque de Lerma era tan insoportable que al final el duque de Lerma va a hacer un alto en el camino y va a pedir que sustituyan, mirad qué absurdo, yo creo que esto es una leyenda, el cuerpo de su mujer por ladrillos y cemento. ¿Para qué?
para que simule el peso de un cuerpo en la cantidad apropiada, pero para que no huela. A él no le importa su esposa, a él le importa la imagen, a él le importa la opinión, a él le importa dejarse ver. Por lo que se dice, se rumorea, se cuenta, no sé si esto se habrá comprobado, que el duque de Lerma ordena esto y marchan hasta Valladolid, acabando todo el recorrido portando un ataúd lleno de restos de escombro. Y seguramente en este momento Francisco ya estaba pensando en cómo hacer para que el rey devolviese la corte a Madrid y volviese a ganar todo el dinero que le faltaba, el dinero que no había ganado o el dinero que él pensaba que podía ganar. Y lo hizo a costa de sus propios hijos, porque Catalina y Francisco, ya os he dicho, tenían varios hijos. Concretamente 5, 3 chicas y 2 chicos. El más importante, el hijo mayor varón, Cristóbal Gómez de Sandoval, Rojas y de la Cerda, que ya en este momento iba siendo conocido como el primer duque de Uceda, y con ese nombre se le conocería en la posteridad. Os lo menciono ahora porque Cristóbal ya estaba entrando también en la corte como miembro del séquito de su padre, si lo podemos llamar así, como uno de sus hombres de confianza. Estaba creciendo a la espalda de su padre y Cristóbal en un principio, en esta época concretamente, en teoría estaba de acuerdo con todo lo que decía su padre. Pero esto no tardaría en volverse en contra de don Francisco. Porque ahora yo os pido que hagamos un alto en el camino y que nos planteemos. Francisco era popular, obviamente entre el círculo de la reina Margarita no era popular. Pero es que después del numerito de Valladolid a Madrid, después de lo que había hecho con su esposa y después de meter incluso a su mismísimo hijo dentro de los puestos más importantes del reino, no estaba cayendo bien. La gente seguramente, lo veían como una suerte de impostor. ¿Quién es este que no es el rey? ¿Quién es este que no es de la dinastía? ¿Qué pinta aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde ha salido? Que se vaya de aquí. Largo, no te quiero ver más. Seguramente esa sería la opinión de mucha gente. Y pronto comenzaría a ser la opinión del rey. Pero Felipe se fue dando cuenta de forma pausada, por lo que parece. Dicen que él, en un principio, pues se había dejado llevar totalmente por Lerma. Había hecho todo lo que él le había pedido. Había interrumpido las guerras, que eso siempre había sido para bien. Bueno, o habían intentado que fuese para bien, o por lo menos que no fuese la opción más humillante para el reino. Pero luego también se había fiado de él para cambiar la corte. Se había fiado de él para colocar a ciertas personas en puestos. Se había fiado de él para prestarle dinero. Y mirad qué curioso, dicen que la primera vez que el rey se dio cuenta de que algo no encajaba con Lerma fue al poco tiempo de regresar a Madrid como capital. Dicen que en ese momento, en esa época, Francisco, ahora viudo, como os decía, e inmensamente rico, decide que va a engrandecer sus territorios. Toma la villa de Lerma en Burgos, que es de donde le venía el título de duque de Lerma, y la va a convertir en una capital de ducado como Dios manda. Y eso implica, entre otras cosas, que haya un palacio ducal. Y ese palacio ducal tiene que estar decorado por todo lo alto, pero con un detalle. Parece ser, dicen las leyendas, otra vez las leyendas, que los palacios ducales podían tener un máximo de 2 torres, porque 4 torres era lo que podía tener un palacio donde residiese el rey. Y por supuesto los nobles no podían emular al rey tanto como les gustaría. Pues ¿qué ocurre? Que Francisco no estaba contento con esta idea. Él había diseñado, había hablado con el arquitecto para que le diseñase el palacio y lo ideal era que tuviese 4 torres, como las casas de los reyes, como un alcázar. Pues dicen que don Francisco va a escribirle al rey y le va a preguntar: ¿mi palacio puede tener 2 torres? Y dicen que Felipe III obviamente va a decir: ¿cómo no va a poder tener 2 torres si es lo que se marca, lo que marca la tradición, lo que marca la costumbre, que puede tener un palacio ducal? Entonces dice: por supuesto. ¿Qué sorpresa debió de llevarse su majestad cuando vio que el palacio ducal de Lerma, actual parador, a día de hoy es un hotel, qué curiosidad de la vida, tenía 4 torres? Sorprendente, ¿no? Debió de quedarse, ensimismado. Pues dicen que esa fue la primera vez que dijo: me ha engañado, porque habló con don Francisco y le dijo: ¿por qué tiene 4 torres el palacio ducal?
Y don Francisco le dijo: Su Majestad, yo le pregunté si podía tener 2 torres, si podía tener 2 torres más, porque ya daba por hecho yo que 2 torres podía tener. Yo os pedí consejo de si le podía añadir 2. Vos sois quien me ha dado permiso. Y el rey aceptó, el rey asintió, pero el rey dijo: no me gusta este juego. Debió de decir que ya no le convencía tanto. Y debió de quedarse pensando en cómo había sido la relación de ambos a lo largo de los años. A fin de cuentas, Felipe había sido el joven alumno, si podemos verlo así, de Lerma en muchas cosas. Siempre había estado con él, siempre lo había acompañado, siempre había sido su amigo, pero al mismo tiempo le había ido alejando de un montón de gente. Primero, se dice que lo enemistó con su padre, el difunto rey Felipe II. Después, dicen que Lerma consiguió convencer a Felipe, una vez que se convirtió en rey, para que tomase a Cristóbal de Moura, uno de los hombres que más leales habían sido a Felipe II a lo largo de su reinado, y lo convenció de que lo enviase como virrey a Portugal. Lo alejó de la corte. Hizo exactamente con Moura lo que antes Felipe II había intentado hacer con Sandoval, es decir, con el duque de Lerma, con Francisco. Lo alejó de la corte y de la influencia. Luego, además, Lerma siempre se había llevado mal con su tía, la difunta María de Austria, la difunta emperatriz viuda que había estado en el convento de las Descalzas. Luego, además, había permitido que su esposa y las damas de su familia, de su cercanía, controlasen los pasos de la reina Margarita, de la esposa de Felipe III. Luego, además, siempre había estado muy metido en la crianza de los príncipes que iban naciendo. Su esposa, la difunta Catalina, incluso había sido madrina de alguno de los hijos, el tiempo que había estado viva, por supuesto. Entonces, probablemente Felipe se quedó pensando: aquí hay problemas. Cuando vio además cómo Francisco engrandecía sus tierras y cómo su hijo, el duque de Uceda, poco a poco iba haciendo lo propio y en el futuro, no os lo perdáis, terminaría construyendo un palacio que rivalizaría con el mismísimo Alcázar de Madrid, Felipe III quizás vio venir que se había equivocado, que no era el camino. Pero aún así seguía confiando en Lerma. Era su amigo, después de todo, y durante años le había quitado todo el trabajo que él no quería hacer. Por tanto, ¿qué hacer en este caso? ¿Confía? ¿No confía? Quizás podía comenzarse por tomar los más sutiles y pequeños eslabones de toda una cadena de corruptelas que estaban molestando e ir quitándoselos y ver hacia dónde conducía eso. Es así como comenzó la caída del duque de Lerma, que no llegó a ser del todo caída, pero que ya marcó un antes y un después en la vida de este hombre, que ya era un hombre de edad avanzada, y en el destino de su familia. Si os parece, vamos a dedicar el último apartado de este programa a hablar sobre ello. Dicen que Felipe III encargó una auditoría, encargó un examen de control a uno de sus consejeros para que vigilase a los secretarios que había por Madrid. Y entre ellos había 2 protegidos del duque de Lerma, un hombre llamado Pedro Franqueza y su inseparable Lorenzo Ramírez de Prado. Estos 2 habían ascendido en la administración del reino gracias al duque de Lerma, siendo protegidos por el duque de Lerma. Resulta que habían estado dedicándose al tráfico de influencias, también al tráfico de títulos y de puestos. Gente que paga a cambio de que su hijo, su sobrino o él mismo ocupen determinado puesto, gente que acepta sobornos, gente que empieza, mediante prácticas no del todo lícitas, a quedarse con terrenos, con señoríos y a ampliar sus propios patrimonios. Cosas que no quedan bien, cosas que a día de hoy siguen siendo delito. Y efectivamente, las auditorías terminarían demostrando que esos 2, entre otros, eran culpables. Y en torno al año 1609, 1610, 1608, se va a proceder a ir deteniéndolos uno por uno. Y adivinad qué curiosidad, curiosidades de la vida, a Pedro Franqueza, a uno de estos 2 que os he mencionado, lo va a detener ni más ni menos que Rodrigo Calderón de Aranda.
el válido del válido, el favorito del duque de Lerma. Y el duque de Lerma simplemente va a mirar hacia otro lado y va a intentar que ese escándalo no le salpique de ninguna manera posible. Por eso Rodrigo Calderón también va a dejarse llevar y va a detener a estos hombres y va a permitir que los encarcelen, porque los encarcelaron. Y de esta historia salió muy contenta la reina Margarita de Austria, que comenzaba a ver como poco a poco, quizá con un poquito de ayuda, al final los escándalos terminarían afectando a Lerma también. Así es como el padre Aliaga, su confesor de máxima confianza, también le ayudaba a acercarse cada vez más al rey. Y aquí es que tenemos que entender que para la reina su mayor punto de apoyo, su máxima fuerza, reside no tanto en el amor que el rey le profese o deje de profesarle, sino en los hijos que tenga con él. Y si estos son sanos o no, pues veréis, resulta que Margarita, al margen de lo que había sido la vida del padre de Felipe, Felipe II, y al margen de lo que sería la vida de su futuro hijo y sucesor, Felipe IV, tuvo mucha suerte. Felipe III y Margarita solo estuvieron casados entre ellos, y aunque Felipe le ponía los cuernos continuamente a Margarita, Margarita no tuvo problemas para darle hijos. Pronto nacería Ana María Mauricia, la futura reina de los mosqueteros, la futura reina de Francia. Pero pronto también llegó una niña que murió durante el parto y luego el príncipe heredero, el futuro príncipe de Asturias y futuro rey, Felipe IV. Felipe nació en 1605, en la época en la que la corte estaba ubicada en Valladolid, y de hecho hay crónicas de la época que se refieren a los festejos que Lerma organizó con motivo del nacimiento del príncipe y que fueron unos festejos que mira, que por lo visto fueron la cosa más ostentosa que te puedas echar a la cara. Muy llamativos, muy fuertes, muy a lo grande, muy Lerma todo, ¿no? Pero es que luego tuvieron más hijos, por lo que la posición en la corte de Margarita estaba plenamente asentada, porque la reina había tenido hijos, porque la reina no se había quejado nunca, porque la reina había cumplido. Y eso la mantenía vinculada para siempre a Felipe III. Y esto a Lerma no le venía del todo bien. ¿Qué ocurrió? Pues al final ocurrió una desgracia. 8 hijos tuvieron Felipe y Margarita a lo largo de un matrimonio que duró poco más de 10 años. Porque resulta que el 3 de octubre de 1611, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, a la tierna edad de 26 años, Margarita de Austria falleció. Falleció en el parto de su último hijo. Y falleció de una manera que dejaría entristecida a la corte. La reina era muy querida entre todos. Y pronto buscaron un chivo expiatorio. ¿Qué ocurre? Que algunos comenzaron a señalar al favorito del duque de Lerma, a Rodrigo Calderón, como culpable, en cierta manera, de la muerte de la reina. Se dice que Rodrigo Calderón había utilizado métodos poco agradables, unos hablan de brujería, para intentar maldecir a la reina y que muriese, porque se dice que la reina Margarita había estado muy cerca de que Lerma y los suyos cayesen, y el fraile Luis de Aliaga todavía quería continuar con la tarea de la reina Margarita y quería acabar de cumplir, digamos, su deseo. Sobre esto hay muchas novelas, más de las que yo pensaba, que tratarían esta historia como si fuese Los Tres Mosqueteros, pero en versión española. De hecho, hay una novela que os la voy a dejar en recomendaciones, creo que se llama El cocinero de su majestad, que trata justamente de este tipo de historias y de estos conflictos entre los personajes. Pero cuidado que la novela es del siglo XIX, no es lo que se dice, no es precisamente un ensayo de historia. Sea como sea, en esa época coincide que Felipe III nombra a Rodrigo Calderón conde de Siete Iglesias y conde de la Oriva de Plasencia, por lo que en un principio todo estaba tranquilo, y aunque no terminaba de fiarse o ya no tenía tantísima confianza en el duque de Lerma, pues oye, Rodrigo Calderón parece que había colaborado durante muchos años y que había servido bien, había servido con inteligencia a su majestad. Pero mira tú que pronto todo esto caería en saco roto. Resulta que al final terminan deteniendo a Rodrigo Calderón de Aranda y terminan pues sometiéndolo a varios interrogatorios.
y que poco a poco cada vez están más cerca de detener al duque de Lerma. Lo que no esperaba este hombre, seguramente, es que en el seno de su propia familia, en el seno de los suyos, de su bando, terminaría naciendo la flor de la discordia y de la traición, en forma de hijo, su hijo varón de más edad, Cristóbal, el duque de Uceda, que había crecido con él, que había crecido gracias a él y que había pasado por los mejores cargos, sumiller de corps, gentilhombre de cámara, secretario. Había sido uno de los grandes nobles de la época y de hecho lo estaba siendo, su carrera estaba en el punto más álgido ahora mismo, bueno, todavía no había crecido todo lo que llegaría a crecer, pero estaba en un punto muy bueno y de mucha confianza con el rey gracias a él. Pues Cristóbal se ocupó personalmente de deshacerse de su padre y de asegurarse que finalmente el rey no quisiera tener más tratos con él. Es una historia bastante larga que se fue desarrollando con el paso de los años. La historia de por qué Cristóbal decide traicionar a su padre es rara, tiene confusiones. Hay quien dice que porque quería su puesto, hay quien dice que porque su padre lo había humillado, porque le quería cortar el grifo, o porque incluso Cristóbal simplemente pues estaba buscando la forma de sobrevivir a, por una parte, las investigaciones y por otra parte que quería sobrevivir a la marabunta de gente que comenzaba a aparecer por allí. Necesitaba sobrevivir. Y dicen que cuando se hunde el barco, las ratas son las primeras en salir corriendo, así que todos los miembros de la trama fueron saliendo poco a poco. Y dicen que concretamente Cristóbal recibió la ayuda de Pedro Fernández de Castro y Andrade. Os he dicho al principio de esta historia que el duque de Lerma tenía una hermana, Catalina, que se casó con el conde de Lemos, uno de los nombres más importantes de la aristocracia española y también otro grande de España. Pues bien, ese matrimonio habría tenido un hijo, Pedro Fernández de Castro y Andrade. Este era el hijo mayor del matrimonio. Pues este hombre, que había heredado la mayor parte de los títulos de su padre, tenía buena relación con su primo, el duque de Uceda, y dicen que tampoco sentía demasiado cariño hacia su tío, por lo que va a ir convenciendo a su primo, al duque de Uceda, a Cristóbal, de que se ponga en contra de su padre porque va a ser mejor para él, porque tiene que estar del lado del vencedor siempre. Sea como sea, el caso es que nos plantamos en el año 1618 y en ese contexto Cristóbal se alía con una serie de personajes que eran poco esperados. El primero y menos esperado de todos es el padre Aliaga. Sí, el hijo del duque de Lerma se alía con el antiguo confesor de la reina Margarita de Austria y van a aliarse con el único objetivo de deshacerse del duque de Lerma, conseguir que Felipe III destituya a Francisco de Sandoval. Pero también les van a ayudar otros. Había en esa época un recién llegado a la corte, bueno, no exactamente un recién llegado, llamado Gaspar. Gaspar de Guzmán. Un hombre que en el futuro sería conocido como conde duque de Olivares, también sería válido de un rey, pero para eso lo contaremos en otro programa. De momento, con lo que quiero que os quedéis es con que este Gaspar de Guzmán se termina aliando como un noble que lleva relativamente poco tiempo y que ha entrado en la corte en parte gracias a su padre y en parte gracias al duque de Lerma, pues se va a poner también en su contra. Se va a poner en su contra y se van a aliar todos en una historia conocida como el Motín de las Llaves, que tuvo lugar en ese año de 1618 y que consistió en que por fin, iban a conseguir convencer al rey, dicen que se encerraron con el rey y empezaron a hablar, para que éste destituyese al duque de Lerma. El duque de Lerma, después lo han hecho muchos historiadores a lo largo de la historia, le han acusado de todos los males de España. De algunos tenía la culpa, pero no de todos, es cierto. También hay que relativizar, le echaron la culpa de muchas cosas y de otras pues sí que la tenía. Y la prueba final, a ojos de todos, de que el duque de Lerma había intentado protegerse a sí mismo de posibles investigaciones es que había convencido al Papa de que le entregase el capelo cardenalicio de San Sixto, que lo nombrase cardenal. Como era viudo, podía solicitarlo, pero ¿por qué lo había hecho? Principalmente porque cuando eres un noble al cual el rey da la orden de detener y de investigar, probablemente lo único que te pueda salvar sea ser miembro del clero. Y como eres un grande de España, no vas a entregar de cualquier manera todos tus privilegios o no vas a entrar al clero de cualquier forma. Por eso
pagó por su entrada y se convirtió en cardenal. A partir de ahí empezó a circular una coplilla por Madrid, que sigue hasta día de hoy, que dice cómo, para no ser ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Qué imaginación tenemos todos nosotros, ¿eh? Pues efectivamente, sea gracias a esto o a raíz de esto, la revolución de las llaves tuvo su efecto y Felipe III destituyó al duque de Lerma y lo envió fuera de la corte. Lo alejó. Por supuesto, el duque de Lerma intentó quedarse todo lo cerca que pudo de su majestad, pero no se lo permitieron. Fueron detrás de él, intentaron atraparlo, pero era intocable, era un cardenal, y pasaría sus días retirado de la corte, pero intentando regresar varias veces. Y es que veréis, 3 años después de que Lerma se hubiese marchado de la corte, digamos que su majestad Felipe III encontró la muerte. Falleció, hay quien dice que de una manera muy absurda, pero falleció. Eso os lo cuento otro día. Lo que importa es que en esa ocasión Lerma, parece ser, que intentó acercarse al rey en sus últimos momentos e intentó recuperar su amistad o por lo menos, quizá, entiendo yo que le tendría cariño de verdad, despedirse de él. Pero no se lo permitieron. ¿Y quiénes no se lo permitieron? Los mismos que lo habían apartado del poder. Su hijo, el duque de Uceda, el padre Aliaga, que ahora, el confesor de la reina y del rey, tenía su recompensa, era inquisidor general, era el jefe supremo de la Inquisición, y Gaspar de Guzmán, ese desconocido que ahora entraba en escena y que aspiraba a algo mucho más grande que su persona. Y es que, en ausencia de Lerma, era su hijo, el duque de Uceda, quien se había quedado con el puesto de válido del rey. Y a la muerte de Felipe III, en un principio se esperaba que el nuevo rey Felipe IV le eligiese a él para que continuase en el puesto de su mayor favorito, de su más cercano ministro, que ocupase su lugar, bueno, que siguiera manteniendo el lugar que le había quitado a su padre. Pero esto no ocurrió así. Resulta que por azares del destino, ese desconocido Gaspar de Guzmán había caído muy bien al príncipe, y que ahora era el nuevo rey, a partir del año 1621. Y resulta que, pues mira por dónde, quizás este hombre terminase haciendo con el duque de Uceda lo mismo que el duque de Uceda había hecho con su padre el duque de Lerma y lo apartase de la corte para quedarse él con el puesto de válido del rey, con el puesto de lo que a día de hoy llamaríamos un primer ministro muy poderoso, el puesto de el rey en la sombra, pero siguiendo una política muy diferente de la que había sido la del duque de Lerma. Y me preguntaréis, ¿qué fue del duque de Lerma? ¿Dónde se fue don Francisco? En un principio se le ordenó que debía regresar a Tordesillas, pero don Francisco no obedeció y recurrió al Papa Gregorio XV, para que le ayudase, y efectivamente le ayudó, consiguió que le permitiesen vivir con cierta libertad. Sin embargo, a partir de la sucesión de Felipe III, a partir de que Felipe III muere y el que sube al trono es su hijo, Felipe IV, un hombre que no tiene ningún cariño por la figura del duque de Lerma, o por lo menos no le guarda la simpatía que le guardaba su difunto padre, va a ordenar que le retiren buena parte de sus riquezas y le obligarán a devolver una deuda millonaria. Millonaria dicho en sentido coloquial, ¿eh? No nos equivoquemos. De manera que el duque de Lerma pues va a verse obligado a, en sus últimos años, siendo ya un anciano de 70 años, a apartarse en buena medida de ese nivel de poder, de influencia y de fuerza que había tenido toda su vida. Y se traslada a la ciudad de Valladolid. Y allí pasará sus últimos años. No podemos decir que solo, tenía más hijos, no podemos decir que totalmente olvidado, porque seguía siendo un hombre importante, pero se había convertido en un paria. Un cardenal sí, pero un cardenal que ya no era bienvenido en la corte, un cardenal al que ya no recibían, un cardenal al que podían llamar algunas veces, podían pedir algún consejo, podían reclamarle, pero de forma puntual. Nunca recuperó el esplendor que había tenido y simplemente se fue perdiendo en la sombra, porque, del mismo modo que un válido entra, también puede salir del poder, y cuando salen del poder son sustituidos por otros que tal vez más bravos, más fieros, más llamativos o más escandalosos pueden eclipsar su figura. ¿Del duque de Lerma qué nos queda? Nos quedan sus retratos, nos queda el Palacio Ducal de Lerma, que como os decía ahora es un hotel, nos queda todo su legado y las anécdotas de un hombre que, si bien es cierto
que ejerció el poder en la época más pacífica del imperio, también, considerada la época más pacífica del imperio, también fue un hombre ampliamente conocido por su avaricia, por su corrupción y por las historias del siglo de oro tan jugosas que nos ha dejado, porque ni siquiera ni Góngora ni Quevedo le tenían cariño, ni a él ni a su favorito, Rodrigo Calderón de Aranda. ¿Qué fue de este hombre que os he dicho que lo detuvieron y que lo sometieron a interrogatorio? Pues el mismo año en el que Felipe III fallecía y el nuevo rey Felipe IV ascendía al trono, fue ejecutado en la Plaza Mayor. Y dicen que mostró tanta capacidad de enfrentarse a la muerte que le pidió al verdugo que por favor procediese rápido y que acabara deprisa con su sufrimiento. De ese personaje os hablaré otro día porque hay historias muy llamativas sobre él que hasta lo señalan como un posible intento de amante de la nueva reina de España, Isabel de Borbón. Pero como os digo, esa historia os la contaré otro día. Por ahora lo que tenemos que saber es que Francisco de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma y quinto duque de Denia, falleció en Valladolid en el año 1625, dejando tras de sí un reino que no estaba tan bien como podría haber estado. Y eso sí, un reino menos poblado, porque me doy cuenta que se me ha olvidado mencionaros un detalle importante. Al duque de Lerma se le atribuye, la iniciativa de haber decidido la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1611. ¿El motivo? Hay quien dice que única y exclusivamente la unificación religiosa del reino, de la península. Sin embargo, muchos nobles no estuvieron de acuerdo con esta medida y acusaron que era otra de las triquiñuelas del duque de Lerma, que ya andaba en tratos con el papado. Podría haber sido, podría no haber sido. El caso es que Francisco de Sandoval terminó sus días siendo un cardenal. Por tanto, tal vez fue un pago por los servicios hechos, tal vez fue una casualidad. ¿Quién sabe? Yo eso os lo dejo a vosotros y con esto me despido. Muchísimas gracias como siempre, espero que os haya divertido el programa, que os haya interesado, que hayáis aprendido, que no os hayáis aburrido y nos vemos la semana que viene, el viernes, aquí en Relatos de la Historia con otro programa, con otra historia, con otra vida. Muchísimas gracias y buenas noches.